es importante, y esto quiero que vamos a ir viéndolo, vamos a basarlo con la palabra, que es importante para que vean que es bíblico. Amén. El don de lenguas angelicales, y también hay lenguas humanas. Hay dos clases de lenguas. Amén. Pero algo importantísimo, amén, es que nosotros tengamos el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y eso, ¿cuándo sucede? Cuando nosotros la aceptamos, cuando nosotros lo recibimos, cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Amén. Cuando nosotros dejamos el mundo y deseamos y anhelamos, le servimos a Él, venimos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra sinceridad, como niños. Ahí es donde el Señor se manifiesta. Amén. Y una vez tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios, o sea, una vez aceptas a Cristo Jesús, y lo voy a corroborar con la palabra, es algo hermoso, ¿verdad? Empiezan a manifestarse, ya se empieza a manifestar el poder de Dios, empieza a manifestarse los dones de lenguas, de interpretación de lenguas. Amén. Oramos en el Espíritu, oramos en lenguas, hay interpretación de lenguas, se manifiestan los dones, don de sanidad, don de milagros. Amén. Don de profecía, don de sanidad. Hermanos, el Señor empieza a manifestarse de una gran manera. Amén. Ahora, quiero decirles que el don de lenguas es un regalo de Dios. Don significa regalo de Dios. Amén. Es una capacidad que Dios nos da para edificar, para edificación. Amén. Vea, las lenguas son para comunicarnos, dice la palabra, con nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Ahora, hay la interpretación de lenguas. Si hay un intérprete en la congregación, ahí sí interpreta esas lenguas, ahí sí hay edificación para la iglesia. Ahora, ¿por qué yo les voy a predicar esto? Porque yo tengo la autoridad, tengo la moral, la ética. Lo que pasa, amados hermanitos, ¿por qué yo les voy a predicar de lenguas angélicas? Porque mi vida tiene don de lenguas. Mi vida, hermano, fue sellada. ¿Por qué creen que yo estoy aquí? Porque yo recibí lenguas angélicas. Amén. Para mí fue eso lo que marcó la diferencia en mi vida. Yo era un incrédulo. Yo le decía, Señor, yo quiero verte, yo quiero recibir, yo quiero sentir tu presencia. Me gustaría que tú me hables, Señor, ¿verdad? Pero mira, me bauticé, creí como niño, me bauticé al mes en un retiro. Amén. Por imposición de manos, porque se van a dar, les voy a mostrar que hay muchas maneras por las cuales se manifiesta el Espíritu Santo de Dios y se manifiestan las lenguas. Entonces recuerdo yo que era una madrugada, porque solamente los que iban temprano, es como increíble cómo es el Señor, ¿verdad? Cuando uno lo busca temprano, por eso es importante buscarlo temprano. Y éramos pocos los que fuimos en ese retiro, pocos fuimos a la oración de madrugada. Entonces allí el pastor dijo, bueno, ¿quiénes no tienen lengua? ¿Quiénes anhelan? Para que se den cuenta. Y yo fui el primero. Y yo testifico porque yo fui el primero que pasé, uno de los primeros que pasé. Y bueno, recibí un Pentecostés. Ahora no sé, es que ya yo tenía el Espíritu Santo de Dios, pero yo anhelé. Yo quería sentir la presencia. Yo quería yo quería sentir algo sobrenatural para poder predicarle, porque yo le decía, Señor, yo quiero tener esto, yo quiero tener ese don de lenguas, yo quiero que te manifiestes. Yo soy un incrédulo, pero yo para servirte, Señor, yo quiero que te manifiestes a mí. Mira, si tú te manifiestas a mí, si yo veo, siento lo sobrenatural, yo te voy a servir. Y por eso estoy aquí, porque ese día, esa mañana, esa madrugada, 2009 más o menos, 2008, yo pasé ahí adelante. El pastor sencillo, mira, puso su mano, imposición de manos. Le voy a demostrar que hay muchas maneras cómo se derrama el Espíritu Santo. Ahora, no sé si fue todo en una sola que recibí el Espíritu Santo y hablé lenguas, pero amén, no lo sé, no puedo testificar eso. Amén. Pero yo empecé a hablar en lenguas. Amén. Entonces,
una de las señales inequívocas, no es que sea lo único, amén, pero una de las señales inequívocas, cuando ya tú se derrama, o sea, lengua sobre tu vida, con seguridad que tienes el Espíritu Santo de Dios, tienes la garantía, tienes el sello de Dios en tu vida. Amén. No es que sea lo único, porque en nosotros le voy a demostrar, cuando tú le recibes al Señor, cuando tú vienes de todo corazón y te arrepientes, en ese momento ya tú vienes a ser hijo, hija de Dios. Amén. Y como hijo, como hija de Dios, ya tienes el Espíritu Santo de Dios. Amén. En el momento que tú abres, por eso dice: he aquí yo toco, ¿verdad? Yo abro, toco la puerta, y el que abre, entraré a él. En ese momento ya viene Cristo Jesús, viene el Espíritu Santo de Dios, y de acuerdo a tu entrega, de acuerdo a tu dedicación, de acuerdo a tu sinceridad, de acuerdo a tu amor, de acuerdo a tu anhelo, el Señor empieza a derramar los regalos de Él de arriba. Y bien, viene las lenguas, viene la interpretación de lenguas, viene el orar también en el entendimiento. Al mismo tiempo, por ejemplo, mi vida, después de que yo recibí lenguas, al tiempo, al 2 meses, 3 meses, o a los 2 años creo, recibí también el orar en lenguas y en el entendimiento al mismo tiempo. Ahora, no tengo la interpretación de lenguas, amén, no tengo la interpretación de lenguas, pero ya les voy a mostrar conforme a la palabra. Es hermoso, amén. Quiero decirles, hay 2 clases de lenguas: lenguas humanas, amén, que el Señor derramó, y ya van a ver ustedes el origen, porque eso es importante que podamos rememorar dónde se originaron las lenguas humanas. Amén. Y dónde y cómo se originó las lenguas angélicas. ¿Para qué son las lenguas angélicas? En otra versión dice lenguas de ángeles. Amén. Y ojo, hay ángeles, ustedes saben que hay ángeles caídos y hay ángeles celestiales. Amén. Nosotros los creyentes hablamos las lenguas de los ángeles de Dios. Amén. Pero los satánicos hablan lenguas satánicas, y muchas veces hay confusión, y a veces se manifiesta eso en muchas iglesias, pero es el mismo Satanás que está hablando seguramente con el mismo Satanás para poder destruir la obra, y eso tenemos que tener mucho discernimiento. Amén. Hay muchas iglesias que dicen, bueno, que este es el sello, es una de las garantías, el sello, pero muchos dicen en algunas congregaciones que aquel que no tiene lenguas se va a ir al infierno, ¿verdad? O está en perdición. No, amados hermanitos, en el momento que tú aceptas al Señor, ya tú tienes el Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora, a través del Espíritu Santo de Dios, ya el Espíritu Santo de Dios, conforme a tu entrega, el Señor va a ir derramando como Él quiere los dones, la capacidad o el regalo. Amén. Y eso es para fortalecerte a ti, para fortalecer a la congregación. Vas a ver hermoso, hermanos, el don de lenguas. Vas a ver qué hermoso. Vamos a ir viendo muchos versos bíblicos que con seguridad que va a ser de mucha bendición. Amén. Y el Señor me mostraba cosas maravillosas. Y bueno, amén. Sé que hay vidas nuevas que se van a gozar con esto. Mira, 1 Corintios capítulo 13, 1. Ahí vamos a ver. En 1 Corintios capítulo 13, versos 1. Quien escribió esto fue el apóstol Pablo. Ustedes saben, muchos dicen, no, pero esto es está hablando de una enseñanza, habla sobre el amor y amén, pues, ¿no? Y hay confusión muchas veces. Pero vamos a ver, aquí claramente lo dice, amados hermanitos. 1 Corintios capítulo 13, verso 1. 1 Corintios capítulo 13, verso 1. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, amén, y no tengo amor, porque habla del amor, habla del amor, habla de la preeminencia del amor, amén. Ahí está hablando sobre el amor, ¿verdad? Si tú tienes profecía, si tú hablas, si tú tienes sanidades, pero no tienes amor, dice la palabra, de nada sirve. Amén.
Pero aquí nos vamos a enfocar a dos clases de idiomas: la que creó, la del mundo, con la que nosotros nos expresamos, ¿verdad? Ahí sabemos muchos idiomas hay, muchos dialectos hay. Amén. El inglés, el francés, ¿qué más? El italiano, el chino, el portugués, y así, muchos idiomas. Pero vamos a ver, primeramente, para rememorar, ¿por qué les voy a decir las lenguas humanas? Porque en Pentecostés el Señor les dijo, ¿verdad?, a los discípulos que vayan, que pronto Él no iban a estar solo, que Él iba a derramar a alguien que los iba a acompañar, iba a derramar el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios, amén, íbamos a recibir todos aquellos que creíamos. Amén. Él nos iba a acompañar. Por eso es que Él es omnipresente, porque Él está ¿dónde? A ver, toca tu corazoncito ahí. ¿Quiénes recibieron al Señor? Ahí está el Señor. Amén. Ahí está el Señor, Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora, ese día, ese Pentecostés, cuando el Señor en el aposento alto, el Señor derramó lenguas de fuego, vino un viento recio, dice la palabra, y los discípulos, todos los siervos, estaba hasta María más, estaban sentados, dice, y de pronto vino un viento recio, se manifestó la presencia del Señor, amén, y como habían bastantes extranjeros, amén, porque las lenguas son, ¿sabe qué? Son señales para los incrédulos. Por eso el Señor derramó lenguas, sus lenguas de estas personas extranjeras. A un principio incluso pensaron que la gente pensó que estaban ebrios, para que se den cuenta cómo es, ¿verdad? Pero qué hermoso, porque después que se manifestaron las lenguas de fuego, ellos empezaron a hablar lenguas humanas. Y ellos escuchaban los misterios, las cosas maravillosas de Dios, y se quedaron atónitos. Y por eso, a través de eso, hermano, mucha gente creyó, muchas vidas creyeron, porque ellos se maravillaron de cómo estas personas, siendo judías, siendo sencillas, estaban hablando los idiomas de cada uno de los que estaban allí. Y esto es por señal, fue por señal, porque imagínense si derramaban lenguas angélicas, no iban a entender, no iban a conocer las maravillas que el Señor estaba hablando. Por eso fue que derramó lenguas humanas. Amén. Porque si hablamos, a ver, hable a lenguas angélicas. Por si acaso, en las lenguas angélicas, una vez el Señor te da, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables son, dice, las capacidades que Dios te da. Son irrevocables. Una vez el Señor te da y ya está en tu voluntad el poder hablar. ¿Me entiende? Ahora, hay muchos que aprenden de memoria las lenguas. Iramasaya, Iramahaya, Hamasa, Hira, Hamahaya. Solamente eso dice. Pero las lenguas angélicas de Dios fluyen, amén. No son jaramasaya, sino voy a hablar para que ustedes un poquito entiendan cómo es esto, amén. Y usted se va a dar cuenta si esto viene de arriba o no. Eso es lenguas. Las lenguas son distintas y son variadas. El apóstol Pablo decía: yo tengo muchas lenguas, más que ustedes. Amén. Y eso es hermoso. Son lenguas angelicales. Y ya van a ver para qué el Señor nos dio esa capacidad. Porque ¿por qué el Señor dio lenguas? ¿Por qué dio lenguas de tartamudo, como dice Isaías 28:1? Para que Satanás no entienda. Porque tú no puedes, porque el Satanás, no ignoramos sus maquinaciones. Cuando tú estás pidiendo algo, Satanás está escuchando y te va a tramar algo, porque él sabe lo que estás pidiendo. Pero si tú hablas en lenguas, no la va a entender. Quien entiende solamente es el Todopoderoso, porque es algo directo que sube hasta la presencia del Señor. Porque tu espíritu ora cuando tú oras en lenguas. Amén. Entonces,
Mira, aquí en Primera de Corintios capítulo, vamos a ir viendo los versos bíblicos, por eso esto es hermoso, amén. No sé hasta qué hora nos vamos a quedar, pero importante que podamos recibir esta palabra. Primera de Corintios 13:1 dice: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, ahí claramente lo separa, amén. Lenguas de ángeles. Mira lo que dice esta otra versión para que podamos entender. Mira, dice en esta otra versión: si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo. Todos los idiomas del mundo, amén. Y hasta el idioma de los ángeles, amén. Idioma de los ángeles. Ese es el don de lenguas. Me imagino que cuando estemos allá en la presencia del Señor, también dice que nosotros vamos a ser como ángeles. Mira qué hermoso, ya tenemos el anticipo de tener las lenguas en las cuales nos vamos a comunicar allá en el reino de los cielos. Como los ángeles, así hablan. Ese es el idioma de los ángeles. Hablan en lenguas. Ahorita ustedes no la entienden, y por eso dice que la congregación no se debe hablar lenguas, amén, porque eso es una edificación solamente para uno, personal. Es para que tú y el Señor tengas esa comunión íntima y te fortalezcas, puedas crecer. Hermanos, es lo más hermoso. A su nombre. Y yo les predico esto porque a mí el Señor me lo dio, ¿verdad? Lo tengo, y por eso lo predico, porque yo soy testigo de eso. No puedo mentir, tengo que testificar, amén. Hasta el idioma de los ángeles. Entonces, importante, amados hermanos, que no se confundan, ¿verdad? Que no tener lengua la persona se perdería. Eso es importante que sepan. Ya en el momento mismo, vean Juan 1:12, por ejemplo. Juan 1:12, ¿qué dice? La palabra, todo el mundo la conoce. Juan 1:12 dice: mas a todos los que me reciben, a los que creen en mi nombre, les he dado potestad de ser mis hijos. Amén. En el momento que nosotros lo recibimos, ya venimos a ser hijos de Dios. Por ende, mira, hermoso este verso bíblico. Mira, grábatelo. Los que creen en su nombre les dio potestad. ¿Qué quiere decir potestad? Derecho de ser hijos. Amén. Derecho de ser hijos. O sea, en el momento que nosotros creímos, lo recibimos, venimos a ser hijos de Dios. Y vea, una vez somos hijos de Dios, mira Gálatas 4:6. Mira este verso bíblico de hermoso. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, en el momento que nosotros aceptamos, venimos a ser hijos de Dios. El mundo entero está bajo el maligno. Ustedes saben, ¿verdad? El mundo entero está bajo el maligno. Pero la diferencia de nosotros es que nosotros tenemos a Cristo Jesús, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Esa es la diferencia. Amén. Y vea lo que dice acá: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿qué dice? El Espíritu Santo de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Amén. ¿Me entienden? En el momento que nosotros lo aceptamos, venimos a ser hijos. Y como hijos, hermano, el Señor en su amor, en su misericordia, envía a nuestros corazones el Espíritu, porque aquí está con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo de su Hijo, al Espíritu Santo de Dios. Amén. En nuestros corazones, el cual clama: Abba, Padre. ¿Entienden, amados hermanitos? Sí, ya tú vienes, tú crees, ya tienes a Cristo Jesús, ya tienes al Señor en tu corazón, ya tienes el Espíritu Santo de Dios, ya tienes el poder. A partir de ahí, el Señor empieza a manifestarse de muchas maneras. Amén. Y es solamente el anhelo de ti, empezar a orar: Señor, quiero dones, quiero, Señor, don de sanidad, Señor, quiero discernimiento de espíritu, Señor, quiero don de servicio, Señor, quiero don de profecía. Y el Señor, conforme a lo que Él determina, Él te va a dar ese don, ese regalo de Dios, esa capacidad. Amén. Y eso es para
fortalecer la iglesia para que estemos con estos dones, ¿verdad? Y se manifiesten pues las sanidades, los milagros, las profecías, el don de lenguas e interpretación de lenguas. Amén, es hermoso. En la congregación se puede hablar en lenguas siempre y por orden. Si hay alguien que habla en lenguas, tiene que haber un intérprete, y ese intérprete tiene que hablar, por supuesto, lo que está diciendo el que habla en lenguas, para que las personas que están en la iglesia se pueda edificar. Amén. Entonces, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones. Amén. Ahí está, Juan 1:12. Mas a todos los que me reciben, a los que creen, les he dado potestad, les he dado derecho, les doy derecho para que sean mis hijos. Amén. Y ahora, por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo Jesucristo. Amén. Aquí tenemos a un judío nosotros, a Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Entendemos, hermanos? Sí. Y ahí empieza a manifestarse. Ahí empieza a manifestarse las señales ya. Amén. Y esto es para los que creen. Mira lo que dice Marcos 16:16. Marcos 16 dice, ¿verdad? El Señor se les aparece ahí a los incrédulos también. A Tomás le dijo: a ver, mete tu mano. Incrédulo, vos que pensabas que yo no iba a resucitar, ahí está, mira, mete mi mano, mete tu mano aquí en mi costado. Ve que ahora estoy vivo. Yo les dije que iba a resucitar. Tomás, tú no creíste, porque Tomás decía: si yo no lo veo, si yo no meto mi dedo en su costado, no voy a creer. Así está la gente ahora, quiere ver para creer. Y ahí el Señor, antes de irse, les abre el entendimiento de las Escrituras, le dice que vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Pero mira lo que le dice: y el que creyere, le dice el Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Amén. A los que creen, a los que recibieron a Cristo Jesús, a los que le abrieron su corazoncito a nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Y a los que creen, señales le van a seguir. ¿Qué dice? Hablarán señales a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué dice? Coma, punto y coma. Hablarán nuevas lenguas. Aquí no está diciendo van a hablar lenguas humanas o lenguas angélicas. Solamente está diciendo hablarán nuevas lenguas. Listo, amén. Hemos visto el Pentecostés ahí de los discípulos. Se derramó lenguas humanas. ¿Para qué? Para que los incrédulos puedan creer, puedan ver las maravillas de nuestro Dios Todopoderoso. Pero van a ver aquí. Vamos a ver. Vamos a irnos a Génesis. Vamos a irnos al origen, por favor, de las lenguas humanas. Un poquito. Amén. Génesis 11:1. Vamos a ver el origen. ¿Dónde se originó? Mira, la tierra antes, Génesis significa comienzo, el principio significa Génesis. Amén. Y cuando estaba creciendo ya los seres humanos, se estaban multiplicando, el Señor dio una orden, por si acaso. Mira, cuando creó a la mujer y a Adán y a Eva, el Señor los bendijo, o sea, los unió, ¿verdad? Le trajo a su ayuda idónea. Primero creó, ustedes saben, a Adán, lo recostó a Adán, o sea, lo creó del polvo de la tierra, ¿verdad? Con barro, agua, ¿sí? Y sopló su aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El hombre, Adán, lo hizo dormir en un sueño profundo, sacó a Eva de la costilla. Amén. Y ¿qué dice la palabra? Mire qué hermoso. Génesis 1:27. Y eso es el matrimonio de Dios, por si acaso. Amén. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Y vea lo que dice acá. Y los bendijo Dios. ¿Qué quiere decir? Bendijo Dios. Los unió en matrimonio. Los casó. Los casó. Ese es el matrimonio de Dios. Cuando tú le entregas al Señor tu matrimonio, Él te bendice. Ese es el matrimonio. Amén. La bendición de Dios. Por eso que tan hermoso es casarse ante las autoridades espirituales. El pastor. Amén. Los bendijo Dios. Y les dijo, recién después de que los casó, les digo, fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla. Esa fue la orden. Esa fue la orden de nuestro Dios. Multipliquen, llenen la tierra. Tenga muchos, porque la tierra estaba vacía.
Había que tener muchos hijos. Multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla. Les dio autoridad sobre los animales y todo. Amén. Y bueno, vámonos a Génesis 11:2. Dice que aconteció que cuando salieron de oriente, la gente, ya la multitud, por si acaso ya se empieza la gente a formar, a poner un caudillo, un gobernante. El primer gobernante en la tierra se llamaba Nimrod. Amén. Y vea, este hombre desobediente, altivo, él quiso establecer, no quiso irse, no quiso cumplir la palabra del Señor y se quiso quedar en un solo lugar. Vea lo que pasó. Aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. No querían esparcirse, ¿verdad? Querían hacer una torre que llegue hasta el cielo y ahí establecerse. No les dio flojera, no querían. El tipo quería que lo idolatren seguramente ahí a él. Él no quería que nadie se vaya. Él los quería tener trabajando ahí y haciendo seguramente su fortaleza, ¿verdad? Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Sí, descendió. Vea, en otra versión dice: así que se dijeron unos a otros: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Nos haremos famosos y no acabaremos dispersándonos por todo el mundo. Mira, no vamos a acabar dispersándonos. Ellos no querían dispersarse. La orden fue de que ellos se dispersen. Amén. Entonces, ¿qué pasa? El 11:5 dice: y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: he aquí el pueblo es uno, escuche, y todos tienen un solo lenguaje. No había otro. No había el portugués, no había el inglés, no había el español, no había los dialectos. Toda la humanidad en ese tiempo era un solo pueblo y tenían un solo lenguaje. Amén. Y el Señor dijo: mira, aquí el pueblo es uno, todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir. Porque el Señor conoce el corazón, pues conoce al hombre, ¿verdad? Ya sabía Él cómo estaban en esa terquedad, porque nosotros somos buenísimos, amén, para ser tercos. Nunca hacemos caso, ¿verdad? A las autoridades no hacemos caso, queremos hacer lo que nos da la gana. Lo mismo pasaba con él, con este varón, y ella empezó a contaminar a los demás. No, mire, quedémonos aquí vamos a edificar esta torre hermosa, aquí vamos a vivir felices, no va a haber problema. Me imagino, ¿verdad? Y dice que comenzaron y nada les hará desistir, decía el Señor, ahora que les han pensado hacer. ¿Ah? Vamos, descendamos. Seguramente les dijo a sus ángeles, ¿verdad? Seguramente les dijo a los querubines ahí: vamos a ver, vamos, descendamos. Mira, esta gente cómo está actuando. Génesis 1:7 dice: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahí hubo la confusión. Ahí el Señor descendió, amén, y les trabó, pues, ¿no? Los puso, hizo que nadie se entienda. Ahí se establecieron las lenguas y los esparció el Señor desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar porque ya no se entendían, pues, ¿no? Todos estaban confusos ahí. Imagínense, ya no me podían decir: a ver, tráeme esto, haceme esto. Ya no, les confundió el Señor y recién ahí los hizo que se esparzan, ¿verdad? Por toda la tierra. Y el verso 9 dice: por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra. Amén. Babel, allí confundió. Escuchen esto: Babel, allí confundió. Entonces, ¿qué quiere decir Babel? Confusión. Amén. Allí en Babel el Señor confundió el idioma de todos y los esparció por toda la tierra. Amén. Ahí fue el origen. Ahí ese fue el origen.
Ese día vamos a irnos ahora a lo que pasó ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 1. Vamos a ir escudriñando. Es hermoso, hermano, esto. Amén. Vamos a ver cómo el Señor dio la orden, ¿verdad? Le dijo: vayan, ahí van a estar juntos, unánimes. Muy pronto yo los voy a investir del Espíritu Santo. Amén. Miren, amados hermanos, cuando ellos fueron investidos del Espíritu Santo de Dios, recién los discípulos empezaron su ministerio. Amén. Recién fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Más ejemplo en nuestro amado Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a ver. Por eso le digo, vamos a ir avanzando poco a poco. Amén. Vamos a irnos ahí porque estamos ahorita en lenguas humanas. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban celebrando la Pascua. Amén. Ustedes saben, Pascua viene del hebreo Pesaj, que quiere decir pasar por alto, donde el pueblo fue salvo, ¿verdad? Del pueblo de Egipto, murieron los primogénitos, hasta el ganado, hasta los animales, y el Señor los sacó con una mano poderosa, y por eso ellos celebran ese día de victoria, porque ellos pintaron sus dinteles, ¿verdad?, con la sangre de un corderito, y el ángel del Señor de la muerte pasaba, veía que estaban pintados los dinteles y los dos postes en las casas de los judíos, y el ángel del Señor pasaba por encima, no los destruía. Ustedes saben eso, ¿verdad? Esa es la Pascua. Ellos estaban celebrando la Pascua, estaban recordando la libertad del pueblo de Israel, en la que estuvo 430 años en esclavitud en Egipto. Amén. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, estaban celebrando la Pascua, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Mira, yo más o menos recibí eso, hermano. Yo se recibí como si cayera algo, ¿me entiende? Como si algo cayó sobre mi vida, ¿ya? Y me inundó hasta los pies. Y de pronto, hermanito, empecé a danzar y empecé a hablar lenguas. Fue algo hermoso, ¿verdad? O sea, fue investido del poder del Espíritu Santo de Dios, algo hermoso. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Como un viento vino, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Estaban sentaditos, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Se veían, hermanos, esas lenguas de fuego. La gente incrédula estaba ahí, y cuando empezaron, seguramente se manifestó, pues parecían borrachos. Por eso decían: parecen borrachos esto. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El verso 4: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Mire, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Después de qué? Después de recibir el Espíritu Santo. Amén. Fueron llenos, ahí fue algo sobrenatural. Se manifestó la presencia. El Señor los llenó de su presencia a sus discípulos, los llenó de poder para que ya empiecen a ejercer el ministerio que el Señor ya le estaba dando a cada uno de ellos, para que ellos sigan con ese poder y ya llenos de la presencia del Señor, haciendo las mismas obras que el Señor hacía. Ustedes han visto, si ustedes leen el Hecho de los apóstoles resucitaban muertos, los apóstoles sanaban a los enfermos, caminaban los paralíticos, ¿verdad? Veían los ciegos, hablaban los mudos. Hermano, cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque ya estaba el poder, el Espíritu Santo de Dios sobre ellos. Amén. El Espíritu, llenos, dice, fueron llenos del Espíritu Santo, y despuesito hablaron en otras lenguas. Amén. Lenguas humanas se le manifestó ahí. Según el Espíritu, vea, les daba que hablasen. ¿Por qué? Porque uno hablaba chino, el otro hablaba portugués, el otro hablaba francés, por decirte. Estaban ahí, y mire, el Señor sabía quiénes estaban ahí, los extranjeros. Por eso dice que les daba el idioma a cada uno, les daba los idiomas de las otras personas, para que ellos puedan ver las maravillas. Se quedaron atónitos. Claro, estoy siendo extranjero y de pronto que este judío me esté hablando a mí mi idioma. Es como si hay un judío aquí, hable, ¿verdad? Y hable español, siendo que no sabe. Y hable cosas maravillosas del reino de los cielos. ¿Te vas a quedar maravillado o no? Amén. Mira qué hermoso.
recibieron el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, el Espíritu Santo. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho de todas las naciones, y hecho este estruendo de judíos, se juntó la multitud, una multitud, claro, porque fue un estruendo, y se quedaba maravillado la gente. ¿Qué es eso? ¿Dónde está? A ver qué está pasando ahí. Se acercaron a ver y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua humanas. Amén. Estaban ellos, estaban recibiendo, estaban escuchando, estaban entendiendo lo que los discípulos estaban hablando, porque estaban hablando sus idiomas. Amén. Y estaban atónitos y maravillados esa gente, diciendo: mirá, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno nuestra lengua y en la que hemos nacido? Y ahí estaban los partos, los medos, los elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, los de Judea, los de Capadocia, los de Ponto, los de Asia. Habían chinos también ahí, japoneses, no sé, chinos de Asia, de Frigia, de Panfila, de Egipto, de las regiones de África, los africanos que hablan italiano, ¿no? Más allá de Cirene, los romanos que residentes, todos, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas. Ahí está claro, amén. Lenguas humanas. Les oímos hablar en nuestra, el Hecho capítulo 2 verso 11. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Amén. ¿Por qué el Señor derramó lenguas humanas? Era precisamente para manifestar las maravillas de Dios. Porque, hermanos, si yo ahorita hablo lenguas, a ver si ustedes se van a identificar. Ustedes van a entender lo que yo les digo ahorita. No. Y van a decir: este está loco, se está inventando. Ahorita cuando hablé seguramente habrán debido decir: ¿de dónde lo habrá aprendido el pastor eso? A ver, trata de hablar tu lengua. No vas a poder. A no ser que como los que hacen, los que predican, ¿no? Los que hablan lengua, ¿no? Ramasaya, Himasaya, Laramaya, no sé qué. Solamente eso. No. Ribaracanta, Ribarasaya. Eso. ¿Han escuchado, no? No. Eso, hermano, solamente es emoción. Eso es en la carne. Eso es para que digan: tiene lenguas. Mira, no, hermanos, porque no es nada las lenguas, por si acaso. No sirve, o sea, solamente es para edificación. Eso no te muestra que el Señor le dijo a aquellos que decían: Señor, en tu nombre profeticé, Señor, en tu nombre eché fuera. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, hacedor de maldad. No te regocijes de que los espíritus se sujeten, regocíjate de que tu nombre esté inscritos en el cielo, por si acaso. Eso no te hace que ahorita yo digo: estoy hablando en miachi, soy el capango, ¿no? Aquí el superdotado. No. Es una capacidad por su misericordia y por su amor, para que yo pueda tener esa comunión íntima. Y ya lo van a ver, qué bonito es esto. A su nombre. ¿Están entendiendo? ¿Sí? Mira, los cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Mira lo que dice 1 Corintios 14, 22. Me voy a saltar, ¿para qué? Para que entiendas. Mira, 1 Corintios 14, 22. ¿Qué dice? Así que las lenguas son por señal así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Me entienden? Las lenguas angélicas, ¿ya? O también puede ser las lenguas humanas también, porque ahí se manifestó, porque habían extranjeros. Pero aquí yo creo que se está refiriendo a las lenguas angélicas. Amén. Las lenguas angélicas son por señal, o las lenguas son por señal, no a los creyentes, porque nosotros los creyentes, esto es normal, esto está escrito. Amén. Nosotros ya conocemos, y para los que no conocen, conozcan. Amén. Que el Señor derrama lengua sobre su iglesia. El Señor ahorita puede derramar, puede haber un Pentecostés y podemos hablar hasta en chino, en francés, en italiano, pero también podemos hablar en lenguas de ángeles. Amén.
Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, porque nosotros sabemos, sino a los incrédulos. Los incrédulos. ¿Saben? Cuando yo fui, me acuerdo, la primera congregación que me invitaron, estaba yo alabando, glorificando al Señor, estaba ahí en mi primer amor, y de pronto empezó un hermanito a hablar en lenguas. Quedé absorto, quedé maravillado, y empecé a ver manifestaciones, o sea, los demonios, liberaciones, sanidades. Y quedé absorto, hermano, y me quedé maravillado, y me quedé enamorado. Y por eso yo le dije, yo quiero tener esto, yo quiero. ¡Qué hermoso! ¿Verdad? Lenguas por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Porque hay muchos incrédulos que ni saben las maravillas de nuestro Dios, que nosotros vivimos a diario. ¿O no es así? No a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero mira, la profecía, lo voy a poder, pues ya que está escrito, la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes, porque mayor es el que profetiza, dice la palabra. Porque el que profetiza, pues habla en español, habla en el idioma, ¿verdad?, humano, y edifica la iglesia. ¿Se dan cuenta? Lucas 12:49, vamos a repasar esto, lo que les decía el Señor. Lucas 12:24, Lucas 24:49. Mire, les decía el Señor, ¿verdad? Ya le estaba por irse, ¿sí? Le dice algo muy hermoso a sus discípulos, para que se den cuenta. Vamos, ya el Señor puso esto en mi corazón. Amén, gloria a Dios. Es para que ustedes sepan. Lucas 24:49. He aquí, dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, le decía. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Amén. Ellos no podían ejercer un ministerio. No puede nadie ejercer un ministerio si no tiene el Espíritu Santo de Dios. Amén. No puedes hacer nada, hermano, ni siquiera convences a nadie, porque el quien convence es el Espíritu Santo de Dios. El que te hace hablar con denuedo es el Espíritu Santo de Dios. El que te revela los misterios es el Espíritu Santo de Dios. El que se manifiesta con poder, milagros y unción y todo lo que tú quieras es el Espíritu Santo de Dios, que Él se va a ir manifestando y dándote esas capacidades, ¿verdad?, a cada uno conforme tu búsqueda, conforme a tu entrega, conforme a que tú también no seas incrédulo. Pero jamás se va a manifestar Dios en un incrédulo, alguien que viene a mascar chicle, o alguien que ahorita ya quiere irse, ¿verdad? O alguien que viene a criticar y a murmurar y a estar ahí chismeando. Olvídense, nunca jamás se va a manifestar nada. No vas a sentir nada. Te vas a ir vacío, así como viniste, y no vas a entender las maravillas de nuestro Dios Todopoderoso, porque hay pecado. Hasta que seáis investidos del poder del Espíritu Santo. Otro ejemplo, Lucas 3:22. Mira, hermoso. Es importante por eso anhelar estar lleno del Espíritu Santo de Dios. El mismo Señor Jesús nos dio el ejemplo. Lucas 3:21, ¿qué dice? Serían bonitos que tengan su cuaderno y se anoten, porque esto a mí me costó, hermano, trasnocharme, aunque no lo crean. Lucas 3:21 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mira, el Señor también se bautizó. Y orando, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Mira qué hermoso. Ese Señor me puso en los bautismos, ¿verdad? Orar, Señor, que el cielo se abra para que se derrame el Espíritu Santo de Dios. Es una de las maneras de cómo también se manifiesta el Espíritu Santo de Dios. Ya van a ver, hay otras también, para que nosotros también pongamos por obra esto. Mira, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, ¿sí? Y vea el 4:1, Lucas 4:1, y dice la palabra del Señor que una vez se bautizó, vino la palomita de manera corporal, y dice el 4:1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Ahí sabemos nosotros perfectamente que él fue tentado, ¿verdad?, por Satanás. Pero él, mira, qué interesante, qué importante, ya él tenía el poder, ya tenía el Espíritu Santo de Dios, y así con ese poder pudo resistir la tentación
de Satanás. Por eso es que es tan importante nosotros estar investidos con el poder del Espíritu Santo de Dios, para poder así resistir a nuestros enemigos espirituales. Amén. Mira qué hermoso. Lucas 4:14 dice: y Jesús volvió, dice, en el poder del Espíritu Santo a Galilea, se difundió por su fama por toda la tierra, empezó a hacer milagros y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Hermano, ya él, lleno del Espíritu Santo, vino con el poder del Espíritu Santo de Dios y empezaron a manifestarse toda la gloria de Dios, ¿verdad? Las sanidades, los milagros, las restauraciones. Hermano, multiplicaba los panes, multiplicaba los peces. Hermano, cosas maravillosas se veían. ¿Cuándo? Cuando ya estuvo investido del poder del Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que tú tienes que anhelar. Amén. Si tú le aceptaste, si tú le recibiste, si de verdad hubo un cambio, porque hermano, ya tienen que manifestarse, ¿verdad? Eso decía, escuché a un siervo decía: de nada sirve que todo el mundo se hable a Ramaya y Basaya, pero siga odioso, siga blasfemo, siga fornicario, siga adúltero. Quiere decir que no ha cambiado. Porque hermano, las obras del Espíritu Santo de Dios ya empiezan a manifestarse en nuestras vidas. Con amor, con gozo, con paz, con benignidad, con mansedumbre, con templanza, con fe. Esas manifestaciones ya son del Espíritu Santo de Dios. Pero no sigues vengativo, sigues rabioso, sigues con venganza, sigues destruyendo al hermano, sigues juzgando. Entonces, date cuenta, ahí quiere decir que todavía tú no tienes a Dios, no tienes a ese Dios de amor y de misericordia que debería estar en cada uno de nosotros. Y por eso es que todavía están las obras de la carne, porque todavía no has permitido que Cristo Jesús, cuando te tocó, entre de verdad y lo hagas, lo sigas de todo corazón. A su nombre. Vamos a ir otra vez a este verso bíblico. 1 Corintios 13:1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Y aquí voy a leerle esto. Me gustó, recibí esto. 13. Mira, 1 Corintios 13, por favor, vámonos a 1 Corintios 13. Hermoso. Porque aquí se refiere a los dones espirituales. Por ejemplo, el verso 12, del 1 hacia el 31. Aquí está hablando, por ejemplo, de los dones espirituales. Mira lo que dice el 1 Corintios 12:7, por ejemplo, para que se den cuenta. Una vez estamos llenos del Espíritu Santo, dice: pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Dice la palabra, incluso en otra versión dice: para que nos ayudemos mutuamente. Amén. Les es dado la manifestación del Espíritu Santo, ¿sí? Y porque es dada por el Espíritu Santo. Mire qué hermoso, por eso le digo, es importante tener el Espíritu Santo de Dios, porque ahí a través ya de la llenura del Espíritu Santo de Dios se empiezan a manifestar los dones, los regalos de Dios, las capacidades, ¿verdad? Mira el 12:8: porque es dada por el Espíritu Santo palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu Santo, a otro fe, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu Santo de Dios, a otro hacer milagros, a otro profecías, a otro discernimiento, a otros diversos géneros de lenguas, de interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas la hace uno, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Mira, don de lenguas, don de profecía, de interpretación. Qué hermoso es tener el Espíritu Santo de Dios. Qué hermoso es tener. Pero esto es para los que creen, no para los incrédulos. Esto es para los que creen, ¿sí? Y aquí 1 Corintios 13:1, mira, y seguimos, mira, dice el verso 12, capítulo 12, verso 27 de 1 Corintios 12: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno de particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, escucha, primeramente apóstoles. Por eso que todo el mundo quiere ser apóstol, ¿no? Primeramente apóstoles. Allí dice la palabra que no, ahí el rango superior de un ministerio es el apóstol. Así que ya nadie quiere ser pastor, peor maestro, peor evangelista. Todos quieren ser apóstoles.
Claro, porque ahí dice, ¿no? Primeramente Dios en la iglesia puso apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros. Escucha esto, después los que sanan, los que ayudan, los que administran. Mira, esos son dones, son regalos de Dios. Los que tienen don de lenguas son todos. Y mira lo que dice acá, el verso 29, subráyatelo. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros. Tienen don de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Y mira lo que dice: procurad pues los dones mejores. O sea, mira, aquí de nada sirve, hermano, esto, ¿verdad? No es, o sea, tenemos que procurar los dones. Pero mira, aquí como que nos dice: no, son todos apóstoles, son todos, tienen sanidad, tienen milagros. Eso puede ser normal, el Señor te da de manera espontánea, amén. Pero mira aquí, dice procurar los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y habla aquí: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada me sirve, ¿verdad? Entonces, cuidado, porque don de profecía, don el Señor da conforme a la capacidad. Pero más que todo eso, hay algo más importante: la preeminencia del amor. Amor, amén. Así que don de lenguas, don de interpretación de lenguas, amén. Eso es para edificación, pero eso no es para que te vanagloríes, amén. Porque más que eso, lo que quiere el Señor es tener amor. Amor, amor. El amor ágape. El amor, ese amor que yo a la hermanita, por más que me haya hecho daño, por más que me maltrate, por más que me trate como me trate, igual yo la amo. ¿Sí? Ese es el amor. El amor ágape. Amar a alguien sin que se lo merezca, que lo ame. Así fue como nos amó el Señor Jesucristo. Así es como el Señor te amó. ¿Me entiende? Entonces eso lo da el Espíritu Santo de Dios, amados hermanitos, ¿sí? Lucas 28:11, aquí también lo corrobora. Don de lenguas, estamos hablando de lenguas ahora. Don de lenguas angélicas. Lucas 28:11, mejor dicho, Isaías 28:11. Isaías capítulo 28 verso 11. Subráyatelo, esto es muy importante, este verso bíblico. Isaías 28:11. ¿Trajeron sus Biblias? Algunos no han traído. Qué pena. Deberían tener todos estos versos bíblicos subrayados. Isaías 28:11 dice: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Aquí no dice en lenguas humanas, ¿verdad? Le voy a hablar a este pueblo en lenguas humanas. No, en lenguas de tartamudos. Ustedes han escuchado ahorita cómo hablé, como tartamudo. ¿Entendieron? No, porque no tienes interpretación de lengua. Ni yo. Entonces aquí clarito. En otra versión dice: pues si ustedes no hacen caso, Dios les hablará, pero lo hará en un lenguaje extraño, en un idioma que no podrán entender. Claro, hermano, aquí dice un idioma que no podrán entender, porque, hermano, cualquier idioma se entiende, ¿sí o no? Humano se entiende, pero angelical, Haniwa, no se entiende. Amén. A ver, habla en lengua. Yo ahorita hablo en lengua. ¿Qué estoy hablando? ¿Qué hablé? ¿Me entendieron? No, no se van a edificar. Algunos dirán: este está loco, el pastor está loco. ¿Qué habló? Por eso el Señor derramó el Pentecostés en sus idiomas de esta gente extranjera, para que ellos vean las maravillas. ¿Se dan cuenta? Pero hay lenguas angélicas, como dice en 1 Corintios, ¿verdad? Ustedes no hacen caso, Dios les hablará, pero lo hará en un lenguaje extraño, en un idioma que no podrán entender. Esto era para señales, para señal como señal. Amén. Y vámonos a la enseñanza de las lenguas angélicas. Ahí está, 1 Corintios 14:2, porque ahí dice clarito, hermoso. 1 Corintios 14:2, para que ustedes vean que existe esto, está escrito. 1 Corintios 14:2 dice, 1 Corintios 14:2.
A su nombre. ¿Quién vive? ¿Cuánto se goza? ¿O nos quedamos ahí? Seguimos, ¿verdad? Amén. Porque el que habla en lenguas, escuche, no habla a los hombres. Hermano, si tú hablas lenguas angélicas, ¿verdad? No te van a poder entender los hombres. Las lenguas son para, ya van a ver. Escucha, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Pues nadie le entiende, porque si fueran lenguas humanas se van a entender, pues va a venir, no, por último por internet, o tú averiguas qué dijo en qué idioma habló, y tarde o temprano se va a entender. Pero las angélicas no, a no ser que alguien ya les diga, alguien que interprete. Amén. Mire, dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. O sea, es una comunicación directa con Dios. Pues nadie le entiende. Nadie le entiende. Es más, ni Satanás entiende. No va a entender. ¿Sí? Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu Santo, ahí está clarito. Por eso es una señal inequívoca cuando se manifiesta lenguas. No es que sea el todo, pero es una señal inequívoca de que ya tienes el Espíritu Santo de Dios. Es la manifestación del regalo de Dios que viene sobre tu vida a través del Espíritu Santo de Dios. Porque aquí dice claramente, por el Espíritu, no por tu espíritu humano. Dice, por el Espíritu Santo de Dios hablas misterios. Es el Espíritu Santo de Dios que te hace orar en el Espíritu, y tú tienes esa comunicación directamente con el Señor. Tu espíritu está orando. Dios creó tu espíritu para tener esa comunión con Él, porque ahí está tu conciencia, ahí está tu intuición, y ahí está Dios, Cristo Jesús en tu corazón. Por el Espíritu Santo habla. Por el Espíritu Santo. Tiene toda la razón el pastor Ricardo, porque eso lo dijo él. Es señal inequívoca. Una de las señales inequívocas cuando tú hablas en lengua es porque ya tienes la señal del Espíritu Santo de Dios en ti, en tu corazón, en tu espíritu. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Me entiende? ¿Está claro? Qué hermosa esta enseñanza, ¿verdad? El verso 4, capítulo 14, 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. No es para nadie más. Es algo íntimo, es algo personal. Amén. El Señor te da esa capacidad, ese don, para que tú puedas orar en el Espíritu, a través del Espíritu Santo de Dios, y se manifieste, que tengas esa comunicación directa con Él. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica la iglesia. ¿Se dan cuenta? Por eso dice, mayor es el que profetiza, porque cuando hay el don de profecía, la iglesia se edifica. Amén. Por ahí, digamos, estamos ahorita y el don se manifiesta en profecía en mi vida, y Él habla las maravillas que pueden haber en esta obra, en el futuro. O quien dice, ahora mismo se puede manifestar el Señor en don, y dice, hoy el Señor va a derramar lenguas. ¿Cuántos quieren lenguas? Voy a hacer un llamado, prepárate. Y ese para los que creen, no para los incrédulos, para el que crea. Yo me acuerdo cuando hizo el llamado al pastor, yo fui corriendo, Señor, yo quiero. Porque el que duda, olvídense, no vas a recibir nunca lenguas, porque estás dudando. El que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica la iglesia. Escucha el verso 5, 14:5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, le decía. Mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser, escucha eso, que haya un, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración, dice, poder interpretarla.
Amén. Si ya tú tienes lenguas angélicas, ahora tú tienes que pedirle, y eso es lo que estoy pidiéndole también al Señor, me gustaría la interpretación de esas lenguas. Amén. Ahora es importante, ¿sí? Tener, bueno, vamos a ir avanzando. ¿Entienden esa parte, verdad? El que habla en lengua extraña, pida en oración, ahí está, pide en oración poder interpretarla. Es importante también para que sea mayor edificación. Qué hermoso es que tú hables en lengua y de pronto el Señor te dé la revelación de esas lenguas para que tú edifiques a la iglesia, porque así tal vez el Señor está hablando algo hermoso para tu vida, para la iglesia, para la edificación de la iglesia. Porque si yo oro en lengua desconocida, mira, ahí está clarito, mi espíritu ora, mi espíritu. Ahí en lo más profundo de nuestro ser, ahí en lo profundo de nuestro corazoncito está nuestro espíritu. Amén. Dios lo creó ahí porque en nuestro espíritu está Dios. En nuestra alma estamos nosotros, está nuestro yo, está nuestra personalidad, están nuestros pensamientos, están nuestros sentimientos, estamos ahí nosotros. Nuestro cuerpo está todo a lo exterior, pero nuestro espíritu Dios lo creó porque ahí está esa luz, está nuestra conciencia. Amén. Mira qué hermoso, cuando tú haces algo malo, ahí está Dios haciéndote ver, haciéndote notar que lo que hiciste no está bien. ¿Y puedes dormir o no puedes dormir? Muchos ni pueden dormir. Muchos llegan a su casa, ¿qué hice? ¿Por qué hablé? ¿Por qué dije? Ahí está el Señor. Pero hay otros que no. Hay otros que ya tienen su conciencia muerta, ya no tienen, ya están reprobados. Por más que hagan lo que hagan, no tienen sentimiento y por eso agarran y matan y por eso destruyen y no les importa nada, porque ya no está el Espíritu Santo de Dios, su conciencia está reprobada, su mente está reprobada. Si yo oro en lengua desconocida, ¿qué dice? Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Es importante, y eso es lo que el Señor dio a mi vida, por ejemplo, hermosa. Porque en el mismo tiempo que tú oras en lenguas, tiene también que tu mente no tiene que estar divagando. Amén. Tu mente tiene que estar también orando. ¿Me entiendes? Eso el Señor lo da. Es hermoso, ¿no? Tú hablas en lenguas, ¿verdad? Y tú en tu pensamiento estás adorando, alabando, estás intercediendo, estás pidiendo por tu esposa, por tus hijos, por la iglesia, por los hermanos, en tu mente. Eso es hermoso. Pero tiene que haber una concentración íntima. Por eso es que el Señor demanda, el Señor ordena que nosotros tenemos que levantarnos en la madrugada, porque ahí no hay ninguna interrupción. Ahí tú vas a estar en esa comunión íntima con el Señor, porque no vuela ni una mosca, ¿verdad? Ahí se siente la presencia, ahí está la comunión con el Señor. Ahí no hay nada, ningún impedimento para que tú puedas experimentar las cosas hermosas y sobrenaturales que nuestro Dios nos da. Amén. Pida en oración. ¿Qué dice? Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré. Dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, o sea, oraré en lenguas, pero oraré también con el entendimiento. Eso es importante, tenemos que pedirle también al Señor eso. Cantaré con el espíritu, o sea, cantaré en lenguas, pero también cantaré con el entendimiento. Eso también el Señor da. Porque si bendices solo, el verso 14, 16, porque si bendices solo con el espíritu, o sea, si bendices con lenguas, yo al hermanito no empiezo a bendecirlo con lenguas, no me va a entender, pues no. El que ocupa el lugar de simple oyente, dice, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho, es verdad. En la iglesia, hermano, no puedes agarrar a un hermanito, abrazarlo y hablarle en lenguas. No te va a entender, no lo vas a edificar al hermanito. Amén. ¿Cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que tú has dicho. ¿Se dan cuenta por qué es importante no hablar en lenguas así nomás? ¿Sí? Porque tú a la verdad bien das gracias, dice el 17, pero el otro no es edificado para ti, porque eso es personal, es una edificación personal. Amén. Pero no para el otro. Si no lo entiende, a no ser que tenga interpretación de lenguas para que pueda entender, ¿verdad? Entonces dice Pablo aquí, doy gracias a Dios
que hablo en lenguas más que todos vosotros. Tenía muchos. Ahí está clarito. Estos locos, porque decían, estos están locos, están borrachos, mira, están con mosto, decía. Se emborracharon. Porque no perciben. Tienen que percibir, ellos tienen que ver las maravillas. Por eso ahí el Señor manifestó lenguas humanas, por eso, para que no estén ahí diciendo que estos están locos. Aquí está clarito, 14:23. Toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos y no dirán que estáis locos. Imagínense una iglesia, todo el mundo hablando en lenguas y nadie, ningún intérprete y todo desordenado. Ahí habla también, si ustedes leen, habla el Señor y dice, Dios es un Dios de orden. Tiene que haber alguien que hable y alguien que interprete. Y si hay alguien que profetice, callen todos, escuchen lo que el Señor va a hablar a través del don de profecía de ese varón o esa varona que el Señor levantó. A su nombre. El verso 27, 14:27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3 y por turno. Escuche. Y un intérprete. Eso es lo que les decía. Tiene que haber un intérprete. Si no, hermanos, va a ser un desorden, no una locura, ¿no? Van a pensar que estamos locos. Bueno, ya nos dicen locos, ¿no? Ya nos dicen locos. ¿Cuántos están locos aquí? Yo estoy loco, pero por mi amado Señor Jesús, amén. Gloria a Dios, aleluya. Si no hay intérprete, mira el 28, calle en la iglesia. Hermano, callen. No estén hablando, presumiéndose, haciendo creer que hablan en lenguas, hermano, con el Señor. A no ser que haya algún intérprete, ya le dije. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para con Dios. Para eso es la lengua, para hablar a ti mismo, para edificarte a ti mismo con el Señor. Amén. ¿Está claro? Ustedes saben perfectamente, ¿verdad?, que nosotros vamos a recibir el poder una vez recibamos el Espíritu Santo de Dios, como dice Hechos 1:8, ¿verdad? Dice claramente ahí, recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Y a los que creen, ahí el Señor les dio la potestad para hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo. Ahí viene el poder, vienen las manifestaciones, los regalos de nuestro Dios. A su nombre. ¿Cómo se da el derramamiento del Espíritu Santo? Hay versos bíblicos hermosos acá. Primer paso. Vamos a ver los versos bíblicos hermosos. Efesios 1:13. Mira qué hermoso esto. Efesios 1:13. Estaba Pablo hablando ahí a los efesios. Y dice así, Efesios 1:13: en él también vosotros, escuche esto, habiendo oído la palabra. ¿Cuántos están oyendo aquí la palabra? La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Amén. Por eso es importante oír. Por eso es el Señor te demanda congregarte. Y el Señor te ha traído acá con un propósito, por si acaso. Perdón, la palabra es Dios. Y aquí Dios te está hablando. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, eso es lo que estamos haciendo, escuchando la palabra de verdad, el evangelio, las buenas nuevas del evangelio de vuestra salvación. Porque la palabra, ¿qué dice? No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Habiendo oído, habiendo creído, habiendo recibido el evangelio, creíste, y a través de creer solamente creer, solamente aceptar, solamente cambiar, ¿verdad? Tú vas a recibir el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, dice el verso 14, la garantía, quiere decir, de nuestra herencia hasta nuestra redención. Qué hermoso. Oyendo. Y van a ver, aquí hay algo hermoso.
Efesios 4:13 dice en otra versión: ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de su salvación, que es un mensaje verdadero. Gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron el Espíritu Santo que se nos había prometido. Amén. Esa es una manera de oír, de creer. Ya vas a ver cómo cuando Cornelio, por ejemplo, manda a llamar y recibe una visión, la gente, los hermanitos estaban recibiendo la palabra y fueron llenos del Espíritu Santo. Y después se bautizaron. Ya van a ver ahí hermoso cómo se manifiesta el Espíritu Santo. Aquí, por ejemplo, el apóstol Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, había mucha gente, creo que se creyeron ahí, como se convirtieron al Señor, como 5,000 personas, ¿verdad? Y la gente compungida le decía: ¿qué debemos hacer para ser salvos? Mire el orden. Hechos 2:38, clarito, hermanos. Ahí dice como el Señor Jesús, por ejemplo, ¿verdad? El Señor Jesús, ¿qué hizo? Se bautizó, se abrieron los cielos, fue lleno del Espíritu Santo y empezó con el ministerio a los 30 años, ¿verdad? Aquí Pedro le dice: arrepiéntanse, para que se den cuenta qué importante es reconocer tus pecados. Primeramente, Hechos 2:38 dice: arrepentíos. ¿Qué quiere decir? Que tú reconozcas tu pecado, amén. Que tú cambies, ¿sí? Que tú vengas a las aguas, que tú te bautices, amén. Cada uno bautícese en el nombre de Jesucristo, dice. Amén. Porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. ¿No sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos? Amén. El Señor Jesús sí lo dijo: vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el Padre y el Verbo y el Espíritu Santo son el mismo. Amén. Es Cristo Jesús. En Él habita toda la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en Él. Entonces aquí los discípulos, a partir de hecho de los apóstoles y de Romanos, ya empezaron a bautizar en el nombre de Cristo Jesús. Entonces Pedro le dice: arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Jesucristo, van a recibir el perdón de pecados, ¿verdad? El Señor los va a perdonar y después van a recibir el Espíritu Santo de Dios. Amén. En ese momento ya recibes, te bautizas, cree por fe que tú vas a estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. Hechos 19:1. Mire, aquí hay un caso también interesante. Hechos 19, y es el único verso bíblico que está en el Nuevo Testamento. Aquí, por ejemplo, recibieron estos hermanitos, ¿sí?, unos discípulos que habían sido bautizados en el bautismo de Juan el Bautista. Pero cuando les preguntó Pablo: ¿y ustedes en qué fueron recibidos? ¿Ustedes saben que hay el Espíritu Santo? No, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Después le predicó y van a ver lo que pasó. Hechos 19:1 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos, habían discípulos de Juan el Bautista, les digo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Mire, aquí está clarito: recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Solamente le dije, es solamente arrepentirse, es bautizarse, es creer para poder recibir el Espíritu Santo. Entonces le dice: ¿recibiste tú el Espíritu Santo cuando creyeron? No sabían, pues. Por eso es importante predicar, por eso es importante que la gente conozca, conozca todas estas maravillas. Porque mucha gente dice: ¿qué es eso? Yo no sé, nunca he oído. Efectivamente, estoy seguro que aquí algunos no habían oído lo que estamos predicando ahora. Entonces, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, ¿verdad? Ni siquiera hemos oído. Entonces el verso 19:4 dice: dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, en Cristo. Esto es, de Jesús el Cristo. Cuando oyeron, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Mire, se bautizaron, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, así fue como yo recibí el Espíritu Santo. Vino Pablo, después de que se bautizaron, impuso manos sobre esos discípulos, ¿verdad? Habiéndoles impuesto Pablo las manos, el siervo del Señor, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y escucha esto, punto y hablaban en lenguas y profetizaban. Aquí no dice que hablaban en lenguas y le entendían las personas que hablaron, empezaron a hablar misterios, habían extranjeros. No, aquí dice: hablaban en lenguas y también
para que se den cuenta, una de las señales hermosas e inequívocas para que se manifiesten estos dones es la llenura del Espíritu Santo, para que tú hables nuevas lenguas y también para que profetices. Porque mire, el Señor derramó sobre estos siervitos no solamente el don de lenguas, también el don de profecías. Señal, el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo de Dios? ¿Cuántos quieren hablar en lenguas? ¿Se dan cuenta? El verso 10:38, otra manera, ya hemos visto, uno por recibir, por creer, el otro por el bautismo, ¿verdad? El bautismo en agua, el otro por la imposición de manos. Aquí otra cosa hermosa. Mire, ahí estaba el Señor, Cornelio era un centurión, ¿verdad? Muy bueno, daba sus ofrendas, dice que daba sus ofrendas, daba sus ofrendas, era muy dadivoso. Amén, era un lindo siervo del Señor. Dice que eso subió con olor fragante. El Señor le mostró una visión, le dijo que llamase a Pedro, que Pedro le iba a dar palabras de vida eterna. Él, hermoso, reunió a sus amistades, reunió a sus familiares y lo esperaron a Pedro y estaban ahí atentos recibiendo la palabra. Y Pedro le empieza a predicar, hermoso. Dice, y el Señor, y el Pedro le estaba explicando ahí a toda esa gente que estaba, esos familiares y amigos. Y vea, les decía, versos 10:38, Hechos 10:38, porque bueno, vamos a avanzar rápido. Dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes, vea, después de tener la llenura del Espíritu Santo. Anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, y a quien mataron colgándole en un madero, les decía. Y a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, y no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó. Estaba dando su testimonio Pedro de cómo estuvo. Él era testigo fiel de que estuvo con el Señor Jesús después de que había resucitado. Y nos mandó, dice, que predicásemos al pueblo, testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y de este dan testimonio, dice el verso 43, todos los profetas, que todos los que en Él creyeren, escuche, recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras, mira hermoso este verso bíblico 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Mira, estaban con hambre, estaban con necesidad. Ya el Señor le había mostrado a este varón centurión de que iba a venir alguien a darle palabras de vida eterna. Y ellos la recibieron, ellos estaban con gozo. Me imagino que les testificó. Y había gente como ahora, con hambre, con ese anhelo, ¿verdad? Porque es ahí donde el Señor se manifiesta. Muchas veces hasta en una predicación, hermanos, de pronto se manifiesta el Espíritu Santo de Dios, se manifiesta en tu vida y empiezas a hablar en lenguas, empiezas a profetizar. Muchas veces se ha visto eso. Amén. Mire, hermoso, dice, porque los que oían hablaban en lenguas. No dice en lenguas humanas, en lenguas, y que magnificaban a Dios. Amén. Y entonces respondió Pedro, hermoso, mira aquí primeramente recibieron lenguas, recibieron el Espíritu Santo de Dios y después fueron bautizados. Mira qué hermoso. Entonces dice, respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua? Claro, ya habían sido llenos del Espíritu Santo, tenían que, ¿verdad?, cumplir este mandato que el Señor dio, de que los tenían que bautizar. Entonces dice, pues, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? También como nosotros. Vean, mire, aquí recibieron el Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Mira qué hermoso, ¿verdad? Bautismo, imposición de manos, oyendo la palabra, y otra creyendo, recibiendo la palabra ahí
Ahí fue donde el Señor, donde se manifestó el Espíritu Santo. Amén. Mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. A su nombre. Para terminar, Lucas 11:11. Gloria a Dios. Lucas 11:11. Y mira qué hermoso. Mira esto. Eso fue lo que pasó con mi vida, por ejemplo. Aunque yo no conocía este verso bíblico, pero mire, y qué hermoso que tú lo vas a tener el privilegio de poder conocer este verso bíblico. Y esto es para aquellos que creen, para aquellos que anhelan, para aquellos que vienen como niños, como niñas. Y les decía a los discípulos, esta es palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Y les decía: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. O sea, hermanos, a no ser que sería un mal padre, ¿verdad? Que alguien le pida pan y le dé una piedra. Un padre no puede dar piedra a un hijo. No le va a dar, si le pide huevo, no le va a dar un escorpión, ¿verdad? Entonces el Señor le dice: si vosotros, le dice a ellos, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas. ¿Dádivas qué significa? Regalos. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. ¿Cuánto más? Y no solamente el Espíritu Santo. Ya sabemos, hermano, que a través de la llenura del Espíritu Santo el Señor puede derramar lenguas. Los discípulos estaban oyendo la palabra, hermano, recibieron lenguas y recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas, ¿verdad? El Señor Jesús, bueno, recibió el Espíritu Santo y empezó con poder, aunque Él, sabemos, es Dios. Él viene de arriba y por lo tanto Él conoce las lenguas angélicas. No es necesario que se manifiesten, ya estaban en Él. A su nombre. Ahora, ustedes saben, hermanitos, aquí conforme la palabra, la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor.